Hola, vamos a abordar ahora el módulo 11, denominado Acceso a la Justicia desde una perspectiva de género. Hemos visto a lo largo de este curso casos en los que para las mujeres ha sido imposible denunciar y luego acceder a las medidas de protección, o una vez han sido vulnerados sus derechos, ha sido imposible que sus procesos puedan ser llevados ante la justicia y estos han quedado en la impunidad, lo que repercute desde luego, además de en la perpetuación de la violencia frente a estas mujeres, en la responsabilidad del Estado, que son los dos temas que nos convocan acá. De esta manera, entonces, hablaremos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, consagrado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. No obstante, para muchas personas, especialmente para las mujeres, acceder a la justicia puede ser un desafío debido a una variedad de barreras culturales y estructurales. Veremos algunas de ellas, pero antes de concentrarnos a enumerarlas y explicarlas, quisiera compartir con ustedes un texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hace en el marco de la celebración de sus 65 años, que habla o que se titula más precisamente Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. Esto pueden encontrarlo también en un libro del mismo título que está disponible para descarga gratuita desde la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces me permito, como leer un extracto que nos permite al mismo tiempo tener un panorama, como un diagnóstico, una radiografía de qué sucede con esto en el ámbito de aplicación de la Organización de los Estados Americanos. Dice así: las normas del sistema interamericano reconocen que un acceso eficaz de jure y de facto a garantías y protecciones judiciales es indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres y, por tanto, para que los estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones internacionales que han contraído libremente de actuar con la debida diligencia frente a este grave problema de derechos humanos. Sin embargo, la labor de la CIDH y de la relatoría refleja que las mujeres víctimas de violencia frecuentemente no obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría de estos incidentes en impunidad y por consiguiente quedando sus derechos desprotegidos. La CIDH ha observado que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se encuentran enmarcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave violación de los derechos humanos. Por estas razones, en el 2005, la Relatoría desarrolló una serie de actividades para recoger información sobre los mayores logros y desafíos de las mujeres que confrontan para acceder a la justicia cuando son víctimas de violencia y discriminación. Estas actividades incluyeron reuniones con expertos y expertas a nivel subregional y regional, así como la circulación de cuestionarios a los estados en estas materias. Como resultado de estas actividades, la CIDH publicó en el 2005 el Informe Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, en el cual se presenta un diagnóstico de los principales obstáculos que las mujeres enfrentan cuando procuran acceder a recursos judiciales revestidos de adecuadas garantías, y se formulan conclusiones y recomendaciones para que los estados actúen con la debida diligencia con el objeto de ofrecer una respuesta judicial efectiva
ante incidentes de violencia contra las mujeres. El análisis del informe incluye información remitida a la CIDH por una diversidad de sectores que incluye la Administración de Justicia, funcionarios y representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector académico y mujeres de diferentes razas, etnias y condiciones socioeconómicas, como parte de un proceso de investigación emprendido con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia. Los invito entonces a revisar este texto para que tengan un mayor alcance y tengan mejores herramientas para el ejercicio profesional en lo que tiene que ver con las barreras de acceso a la justicia para las mujeres víctimas. Esto en el marco, desde luego, de una fuente de autoridad como es la CIDH. Una vez presentado este marco, vamos a enumerar y a intentar caracterizar desafíos y barreras a los que se enfrentan las mujeres, incluso las personas de identidades sexuales diversas, cuando pretenden acceder a la justicia para hacer valer, proteger sus derechos. El primero será los estereotipos de género. Esta es la primera barrera innegable con la que se encuentran. Los estereotipos de género pueden influir en la percepción y tratamiento de las personas en el sistema de justicia. Las mujeres en particular pueden enfrentar prejuicios basados en roles de género tradicionales, lo que puede afectar su credibilidad y capacidad para obtener un trato justo. Otro de los desafíos y barreras es la violencia de género. Las personas que han sido víctimas de violencia de género pueden enfrentar obstáculos para acceder a la justicia debido al miedo a represalias por parte del agresor, así como a la falta de apoyo y recursos para denunciar y buscar protección. Es una queja reiterativa en las diferentes autoridades administrativas y judiciales que las personas que son víctimas de violencias de género no denuncian. Pero díganme ustedes, ¿con qué ánimo van a denunciar si la mayoría de los casos quedan en la impunidad porque el Estado no toma medidas y no actúa respecto de estas denuncias? Lo que sí sucede es que estas personas quedan expuestas y aún más vulnerables a terminar siendo incluso víctimas fatales de esta violencia, como lo hemos visto en los casos anteriores. Un tercer elemento que debe considerarse en lo que respecta a los desafíos y barreras son las limitaciones económicas. El acceso a la justicia puede estar limitado por cuestiones económicas como los costos asociados con los honorarios legales, los trámites judiciales y los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. Esto puede afectar desproporcionadamente a las mujeres que pueden tener menos recursos económicos disponibles. Miremos que si bien en Colombia existe el sistema tanto de la Defensoría del Pueblo y la actuación financiada de la Fiscalía para los casos judiciales, muchas veces las mujeres, cuando actúan a través de su representante de víctimas, no tienen las capacidades para costear pruebas alternativas o para poder cuestionar dictámenes. Dicho esto, las limitaciones económicas son otra barrera importante para el tema del acceso a la justicia, puesto que bajo el panorama de que la mujer pueda acceder al proceso judicial, ¿sí?, difícilmente podrá tener herramientas para aportar sus propias pruebas o controvertir las que ya se han aportado al proceso, pues ustedes perfectamente saben que estos servicios son bastante costosos. Un último desafío y barrera que podemos identificar y sobre el que quiero que nos detengamos un momento
es el de la falta de conocimiento legal. La falta de conocimiento sobre los derechos legales, fundamentales, constitucionales o derechos humanos y los recursos disponibles puede ser una barrera significativa para acceder a la justicia, especialmente para aquellas personas que pertenecen a comunidades marginadas o que tienen un acceso limitado a la educación. Se conocen casos de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual desde muy jóvenes y que no conocen y no saben que eso que les está sucediendo es un delito. No tienen herramientas para identificar que estas conductas que se ejercen contra ellas están mal. ¿Por qué? Primero, porque es la única realidad que conocen. Y segundo, porque no hay ningún medio externo como la educación o alguna presencia estatal que pueda explicar y exponer y mostrar que estas conductas no son correctas y están atentando contra sus derechos. De igual manera, pasa cuando una persona que es víctima sabe que está siendo víctima, pero no conoce qué puede hacer. Recientemente, un colectivo feminista del departamento del Quindío, denominado Ítaca Laboratorio, adelantó un estudio en el que buscó en internet las rutas de qué hacer cuando será víctima de violación. Los resultados arrojados por la búsqueda fueron alarmantes, puesto que no existen este tipo de rutas. Simplemente están determinadas, digamos, al interior de los centros médicos, la activación o de la línea de la ruta fucsia, de la ruta púrpura, ¿sí? Y estos son los protocolos médicos, pero nunca se les advierte a las personas qué deben hacer antes de llegar allá. Por ejemplo, que no deben asearse para evitar eliminar los elementos materiales probatorios. Segundo, que deben acudir pronto, que si no encuentran un centro médico pueden ir a medicina legal. Este tipo de cosas son herramientas que podrían evitar que haya impunidad en este tipo de casos, pero que las personas no conocen. Y esto debería ser parte de las estrategias institucionales y de las políticas públicas como forma preventiva. Este tipo de educación sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre las líneas y vías de atención cuando se es víctima de alguna conducta que atente contra estos derechos. Producto de esto, presentamos acá algunas estrategias para superar las barreras desde una perspectiva de género. Primero, sensibilización y capacitación se desprende lógicamente de lo que acabamos de mencionar. Es fundamental sensibilizar a los actores del sistema de justicia, como los jueces, los abogados y los funcionarios judiciales, sobre las cuestiones de género y los derechos de las mujeres. La capacitación en género puede ayudar o ayuda efectivamente a mejorar la respuesta del sistema de justicia a las necesidades y preocupaciones específicas de las mujeres. Otra medida puede ser un servicio de apoyo integral. Se deben proporcionar servicios de apoyo integral a las personas que han sido víctimas de violencia de género, incluyendo asesoría legal, apoyo psicológico, refugio seguro y asistencia para acceder a recursos económicos y sociales. Entonces, debería haber planes y capacidad institucional para buscarles a las personas que son víctimas de violencia, por ejemplo, de violencia doméstica, la forma de un traslado de domicilio o de un refugio y la posibilidad de que puedan tener algún trabajo o alguna actividad que les permita subsistir mientras pueden reubicarse.
En caso de esto no ser posible, por lo menos que las autoridades garanticen que las medidas de protección pues van a ser efectivas, o que por lo menos existan estas medidas de protección, puesto que muchas veces después de la denuncia pues no pasa nada más. Y ante la denuncia de que la mujer va a la autoridad y dice que su esposo, pareja, la está golpeando, no sucede nada, y la siguiente noticia que se conoce es que su pareja la asesinó. Esto es un tema que se ha vuelto repetitivo en nuestro ordenamiento y en nuestra construcción social, tanto que se tiende a normalizar un hecho que no puede ser normalizado. Ninguna situación de violencia puede ser normalizada. Esto no puede volverse un paisaje. Siempre debe alarmarnos y aterrarnos cada uno de estos casos. Otra de las medidas de la asistencia legal gratuita o subsidiada, ¿cierto?, es que se deben establecer vías para acceder a este tipo de asesoría y acompañamiento, para garantizar que todas las personas, independiente de su situación económica, puedan acceder a la representación legal adecuada en el sistema de justicia. No solamente ante los estrados judiciales, sino, por ejemplo, en temas de conciliaciones alimentarias en centros de conciliación. Por ejemplo, actuaciones frente a las personerías municipales o a las comisarías de familia, ¿sí? Debería brindarse la oportunidad de brindar allí también unas asesorías integrales antes o durante los procedimientos que allí se llevan. En Colombia tenemos un fortalecido sistema de asistencia en este tema. Sin embargo, vencer las barreras de acceso a la justicia en asuntos de género se debe garantizar la sensibilidad y el nivel de conciencia de quienes hacen parte, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo en cuanto a estos temas, para evitar la revictimización y además el ejercicio de una defensa y acompañamiento armónico con lo dispuesto en este curso. Dicho esto, si bien nosotros tenemos un fortalecido sistema a través de las vías que ejerce la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ¿sí? Digamos que estas medidas en los lugares en que existen son funcionales. Tal vez serán insuficientes, pero pueden ser funcionales. No obstante, el territorio colombiano es muy grande y hay muchos lugares en los que estos servicios no llegan o no pueden ser tan fáciles para que las personas acudan a ellos. De esta manera, la presencia institucional tiene que ser mucho más amplia. Y así como es posible, por ejemplo, desplegar las fuerzas militares por todo el territorio nacional, debería ser posible brindar asistencia a las personas que necesitan asesoría jurídica a lo largo del territorio nacional, pues de ello depende la garantía de los derechos, luego lograr los fines del Estado Social de Derecho. Un punto adicional tiene que ver con el fortalecimiento y la participación y representación de las mujeres. Es importante fomentar la participación y representación de las mujeres en todas las etapas del proceso judicial, desde la toma de decisiones hasta la implementación de políticas y programas relacionados con la justicia. Recordemos que venimos hablando de lo complicado que puede resultar el sistema probatorio y la carga de la prueba en los casos, por ejemplo, de violencia sexual o de violencia doméstica que han ocurrido mucho tiempo antes de que se realicen los juicios o mucho tiempo antes de que se presenten las denuncias. ¿Por qué? Porque los rastros físicos, que son las principales pruebas de estos hechos, se desvanecen o se eliminan cuando las víctimas se asean, se cepillan o se cambian de ropa antes de acudir a la asistencia médica. En este sentido, es necesario repensar el sistema probatorio en lo que tiene que ver con estos casos de violencia sexual o violencia doméstica. Tenemos también un nuevo elemento, o más bien otro elemento, que puede servir como una estrategia para superar las barreras desde una perspectiva de género, que tiene que ver
con establecer, insisto, estos nuevos métodos probatorios para los casos de violencia. Esto tendría que implicar mayor conocimiento de parte de las víctimas, ¿sí? Pero además debería implicar mayor capacitación o mayor disposición en atención inmediata por parte de entidades como medicina legal o la misma fuerza pública, que a veces son los primeros que reciben las denuncias, o incluso los centros de salud y hospitales. Pues si bien todos tienen protocolos para brindar estas atenciones, no resultan lo suficientemente efectivos. Recapitulando, vemos entonces algunos diagnósticos y complicaciones en cuanto al tema de acceso a la justicia desde una perspectiva de género. Vimos los desafíos y barreras y unas estrategias para superarlos, así como el pequeño apartado que leímos de la CIDH referente a cómo está, digamos, el asunto del acceso a la justicia para las mujeres en Latinoamérica. Será esto entonces el paso o lo que dará paso a la continuación de este módulo bajo la pregunta que quiero que vayan pensando, ¿sí? Y es: ¿solo las mujeres pueden quedar en embarazo? Quiero que reflexionen sobre eso antes de que vean el siguiente video. No necesariamente es una pregunta obvia o chistosa como podría parecer. Esto va a tener muchas implicaciones jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico y desde luego en muchos ordenamientos jurídicos que fundamentan, digamos, el delito del aborto de manera similar a cómo está establecido en el ordenamiento jurídico colombiano. Dicho esto, los invito nuevamente a reflexionar sobre la pregunta de si solo las mujeres pueden quedar en embarazo, para que vengan con inquietudes a la continuación de este módulo.